Feliz miércoles, feliz año nuevo para todos nuestros oyentes. Iniciamos el 2025 y es una gran bendición poder compartir nuestro primer podcast este primer día del año. Año nuevo, libro nuevo. Comenzamos hoy a meditar en el libro de Esdras. No hay duda que Dios nos seguirá hablando por este gran libro, exhortándonos a vivir en sus estatutos y caminar su camino diariamente. Este primer podcast estará a cargo de nuestro hermano Ricardo García, pastor de la iglesia Cristo, Camino, Verdad y Vida y colaborador de ministerio desde hace muchos años atrás. El pasaje de hoy es Esdras 1 al 11 y como siempre nos compartirá la lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Rogando al Espíritu Santo que sea nuestro guía en este momento, dejamos el lugar a nuestro hermano Ricardo García. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a este primer podcast del año 2025. Feliz año nuevo hermanos, Dios me los bendiga mucho, que este año esté lleno de bendiciones y sobre todo hermanos de un corazón dispuesto a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy comenzaremos a meditar o estamos comenzando a meditar el libro de Esdras. Vamos a reflexionar sobre el capítulo 1. Versos del 1 al 11 y bueno, voy a dar lectura hermanos a estos versos en la versión Reina Valera 60 y bueno, compartiremos algunos puntos de reflexión de manera breve. La palabra de Dios dice de esta manera en el verso 1: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Reflexionemos sobre algunos puntos interesantes, sobre todo del libro de Esdras, hermanos. El libro de Esdras es muy interesante porque nos habla del tiempo en el que el pueblo de Israel empieza a restaurarse después de haber estado en el exilio en Babilonia. Esdras, aunque no se menciona directamente como el autor del libro, la tradición judía sobre todo nos dice que fue justamente Esdras quien escribió este libro. Esdras, el personaje Esdras, era un escriba y sacerdote, y se cree que escribió este relato alrededor del año 450 a.C.
Este libro, hermanos, abarca un periodo aproximadamente de unos 80 años. Todo comienza con el decreto de Ciro en el año 538 a.C., que es precisamente lo que estamos viendo en este capítulo 1. Este decreto permitió al pueblo de Israel regresar a Jerusalén, y ese primer regreso fue liderado por Zorobabel. Más adelante, el libro nos habla del segundo regreso desde Babilonia a Jerusalén, pero ahora liderado por Esdras mismo, quien llegó a Jerusalén alrededor del año 458 a.C. Esdras también, más bien el libro de Esdras, tiene una estructura interesante. Podemos dividirlo en dos partes principales. La primera parte, que va del capítulo 1 al 6, se enfoca en el primer regreso bajo Zorobabel, y todo gira en el entorno a la reconstrucción del templo. Y la segunda parte, que abarca del capítulo 7 al 10, nos habla del segundo regreso, liderado por Esdras, que tiene como propósito restaurar espiritualmente al pueblo. Ya adentrándonos al capítulo 1 de Esdras, específicamente en los versos del 1 al 11, que es el pasaje que nos ocupa el día de hoy, este pasaje se puede dividir en tres partes. Primero, del verso 1 al 4 encontramos el cumplimiento de la promesa a través del decreto de Ciro. Luego, en los versos 5 y 6 se describe el regreso del pueblo a Jerusalén, y finalmente del verso 7 al 11 vemos la devolución de los utensilios del templo. Quiero que nos detengamos en la primera sección, hermanos, del verso 1 al verso 4. Aquí encontramos algo muy importante. El personaje principal no es Ciro, aunque sea el rey de Persia. Tampoco lo son los líderes del pueblo que regresaron. El personaje principal es Dios. Él es el protagonista no solo de este libro, sino de toda la Biblia, recordemos eso. Miren lo que dice el verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Quién es Dios en este pasaje? Dios, quien cumple su palabra. Ahora pensemos en esto por un momento, hermanos. A veces podemos leer pasajes como este y sentir que es algo común o rutinario, pero no debe de ser así. Debemos reflexionar profundamente en cómo Dios, a través del tiempo, la historia y las personas, siempre cumple lo que promete. En este caso, el texto menciona una profecía de Jeremías que está registrada en el capítulo 25, 11 y capítulo 29, verso 10. Esos pasajes nos mencionan cómo Dios prometió que después de un periodo de tiempo, el pueblo regresaría a su tierra. Y aquí, en Esdras, capítulo 1, verso 1, vemos el cumplimiento de esa promesa. Esto no solo nos habla de la fidelidad de Dios en el pasado, sino también de la confianza que podemos tener en su palabra el día de hoy. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, a pensar en las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros como creyentes. Si Él cumplió cada una de sus promesas en el pasado, podemos estar seguros de que cumplirá todas las que ha hecho ahora a nosotros. Desde el principio Dios ha sido un Dios de promesas. Y como lo hemos estudiado en el libro de Hebreos, que recientemente lo vimos, todas sus promesas encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Esto es algo que debemos de recordar al comenzar este nuevo año, hermanos. Dios cumple su palabra, sin importar las circunstancias del mundo, los gobiernos o los reyes. Su fidelidad permanece intacta. Así que, hermanos, mientras reflexionamos en este libro, recordemos que el mismo Dios que cumplió su palabra en Esdras 1:1 es el que cumple y cumplirá su promesa de salvación en Cristo Jesús. Esa promesa, hermanos, es gloriosa, perfecta, segura. Es el fundamento sobre el cual debemos de descansar este año y vivir con esperanza. Hermanos, al continuar reflexionando en este pasaje, quiero centrarme en el edicto de Ciro.
¿qué es exactamente lo que Dios le mandó? ¿Qué puso Dios en el corazón de Ciro para que lo llevara a cabo? En el verso 2 leemos: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es impresionante esta declaración de un rey pagano, reconociendo que Dios le ha dado el dominio sobre los reinos y que lo ha comisionado a edificarle una casa en Jerusalén. El mandato continúa en los versos 3 y 4, donde Ciro ordena al pueblo de Israel disperso en Babilonia y en Persia que regrese con un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito? Reconstruir la casa de Jehová en Jerusalén. En el verso 3 leemos: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Algo que se menciona repetidamente en estos versículos es la intención de Dios de que su pueblo regrese no solo para habitar la tierra, sino para reconstruir su casa. Esto nos lleva a reflexionar, hermanos. ¿Por qué es tan importante para Dios que el pueblo edifique un nuevo templo en Jerusalén? Para entenderlo, recordemos el libro de Éxodo, especialmente los capítulos del 25 al 31, donde Dios le da a Moisés las instrucciones para reconstruir el tabernáculo. En Éxodo 29, del verso 42 al 46, encontramos el propósito del tabernáculo. En el versículo 43, Dios dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. El tabernáculo, hermanos, era un lugar de reunión, de comunión entre Dios y su pueblo. En el verso 45, Dios declara: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Aquí vemos que el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo, tener una relación cercana con ellos como su Señor y su Rey. Esta misma intención se refleja en el decreto de Ciro. Dios quiere restablecer esa comunión con su pueblo a través de la reconstrucción del templo. Esto también nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Así como Dios deseaba habitar en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento, Él desea habitar en nosotros ahora a través de Cristo. Hebreos nos recuerda la estrecha relación entre creer y obedecer. La fe y la obediencia van de la mano, no pueden separarse. Dios quiere gobernar nuestras vidas, habitar en nosotros y tener una relación profunda con cada uno de nosotros. Hermanos, al comenzar este año, este nuevo año, quiero animarle a que haga de esto su propósito principal. Más allá de cualquier resolución personal, el mayor anhelo de nuestro corazón debe de ser vivir para Él, someternos a su voluntad, amarle y buscarle no como una obligación, sino como un deseo sincero desde lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, que su palabra sea nuestro alimento diario, que gobierne nuestras decisiones y pensamientos. Recordemos que la mayor bendición no es la prosperidad material ni la salud, sino que Cristo reine en nuestras vidas, viva en nosotros y sea nuestro Señor en todo momento, independientemente de lo que Él nos permita vivir en este año. Que este año 2025 sea un año lleno de su presencia en nosotros, que vivamos en comunión con Él, reconociéndole como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey. Que Cristo gobierne nuestras vidas en todo momento. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un año lleno de abundante gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran bendición poder comenzar esta primera mañana del año en la palabra de Dios.
Confiamos que Dios va delante de cada uno de nosotros y tiene preparado grandes bendiciones para que podamos vivir. Este año continuamos con nuestros encuentros presenciales cada segundo sábado del mes en la Ciudad de México. También tenemos preparado diferentes talleres y seminarios que estaremos anunciando pronto. Les recordamos que ya está la información de la Escuela Bíblica Esdra del primer semestre del año 2025. Solicite información por cualquier medio que tenemos disponible. Puedes encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube como Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios lo bendiga y próspero año 2025.